Buenas noches, buenas noches con todos. Ya estamos aquí para esta transmisión en vivo. Mi nombre es Estuardo Yacolca, yo soy psicólogo y psicoterapeuta eh, desde el enfoque gestáltico, la terapia familiar sistémica, la autoasistencia psicológica y actualmente también en formación como ecotuner, eh, que es uno de los niveles para la formación en ecopsicología. También actualmente director del Centro Peruano de Psicoterapia Integral, eh, que es el FACE desde donde estamos transmitiendo este encuentro. Bueno, mientras las personas se van uniendo, voy a ir dando una introducción de lo que trataremos el día de hoy. Eh, Estaremos hoy día hasta las 8:40 aproximadamente. Eh, y seguramente si hay preguntas, comentarios, pues los iremos respondiendo en el transcurso de la transmisión. La charla que he propuesto para hoy la hemos denominado la depresión y el abordaje gestáltico y de la autoasistencia psicológica para estos casos. Casi siempre cuando hablamos de depresión o ansiedad, son temas que despiertan mucho interés tanto en el público en general como en las personas que están dentro de este terreno de la psicología y la psicoterapia, pues son como que los casos que con mayor recurrencia llegan a la consulta psicológica o a la consulta psicoterapéutica. Mm, Cuando hablamos de depresión, hablamos, por supuesto, de un cuadro clínico que debe ser previamente diagnosticado por un profesional de la salud. Y hago hincapié en esto porque lamentablemente en el lenguaje común usamos muchos términos clínicos que, como repito, son parte del lenguaje y de los tecnicismos que usa el personal que está abocado al ámbito de la salud, pero los usamos de forma indiferenciada eh, y en ocasiones también de forma o de manera negligente. Entonces, es muy común que cataloguemos a una persona de depresiva o que está pasando por una depresión solo por el hecho de que la vemos decaída o apática o triste o cabizbaja o con poca disposición a querer relacionarse con los demás, que prefiere estar solo, en soledad, eh, o pensativa o meditabunda. Y esto no parecía algo muy grave, pero sí va generando no solo confusiones respecto a este cuadro, sino que también puede ir generando, eh, puede irse convirtiendo en una limitación para quienes lo padecen o en una confusión innecesaria para quienes no están pasando por ello. Igual pasa también con términos como bipolar, estrés, eh, maníaco, masoquista. Eh, Hace poco puse en mi estado de WhatsApp un cuadro muy interesante en el que aparecía cómo usamos estos términos de forma ligera ante señales mínimas, ¿no? Entonces a la persona que vemos que tiene cambios de humor, la catalogamos de bipolar, cuando la bipolaridad es un trastorno de personalidad que cuenta con una serie de indicadores que deben ser tomados en cuenta para poder considerarla como tal. Catalogamos a una persona que, no sé,
Alguien que se mantiene con alguna pareja que no lo trata bien, la catalogamos de masoquista, cuando el masoquismo es una parafilia, como el sadismo, entre otras, ¿no? Con ciertas características muy específicas. Disculpen. Usamos términos como comité de bipolaridad, masoquismo, me comenté otro, ahorita no recuerdo cuál fue el otro que dije. Y por supuesto, depresivo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque una persona que, por ejemplo, tiene cambios de humor repentinos y se le cataloga como bipolar, y esta persona, ojalá no, pero termine creyéndose esta etiqueta, seguramente se va a empezar a mirar como una persona enferma, con una patología y posiblemente con una actitud de rechazo hacia sí mismo. Ajá. O por otro lado, podría tomar una actitud altamente defensiva frente a cualquier observación o ayuda externa que se le pueda brindar, cuando en el fondo realmente no tiene ningún trastorno bipolar. Una persona que está triste o se siente decaída o apática por alguna situación en particular, si es catalogada como depresivo o si se autodefine como depresivo, ya está, digamos, colocándose dentro de una clasificación que posiblemente no sea la que le corresponda. Y esto le impida poder mirar, poder observarse de una forma clara, y que en vez de reconocer lo que realmente le está ocurriendo, lo que realmente le está pasando, posiblemente se centre en querer encajar de repente en las características de este cuadro, o empiece a imponerse sentimientos o pensamientos o actitudes que auténticamente no tiene, pero que se dice a sí mismo que debería tenerlas, ya que si él es un depresivo, pues debe cumplir con los criterios que dicen los manuales, aunque realmente eso no le esté ocurriendo. Esto puede ser muy confuso y por lo tanto puede limitar muchísimo el proceso de autoconocimiento, de autoobservación, de reconocimiento que una persona requiere tener, que todos requerimos tener cuando estamos pasando por una situación en la que nos sentimos incómodos. Lo digo porque antes de proceder a resolver algo que me está ocurriendo, es importante primero poder reconocer, identificar qué es lo que me está ocurriendo. Y para eso no necesariamente requiero tener que encajar en un cuadro clínico. Los cuadros clínicos son importantes para los profesionales de la salud porque permiten, por ejemplo, trabajar desde las estadísticas, tener referencias masivas o grupales de lo que le puede ocurrir a ciertas personas. Pero incluso si tuviéramos realmente a un grupo de personas que tienen un diagnóstico de depresión, es clarísimo de que la depresión que cada uno de ellos tiene, seguro tienen muchas similitudes, por algo se les ha dado ese diagnóstico, y a su vez también presentan ciertas particularidades propias de lo que a cada uno le puede estar ocurriendo, ¿sí? A uno le puede estar ocurriendo a partir de la pérdida de un ser querido y hay un duelo no resuelto, a otro le puede estar ocurriendo producto de una autoexigencia excesiva, valga la redundancia, que lo lleva a sentirse, lo lleva a tener un trato muy duro consigo mismo. Otro puede sentirlo a partir de un sentimiento de culpa, etcétera. Entonces, no significa de que a todos los depresivos y depresivas les pase lo mismo. Bienvenidas las personas que nos están acompañando. Un saludo acá a mi amigo Marce Garra, un gusto amigo tenerte por aquí conectado, Alejandro, Adriana, Luis, primo, saludos también, a Elsa, a Jesús Farré, bienvenido, a las personas también de Huánuco que están conectadas,
José Luis, un abrazo también, saludos a la familia, a Rosy, a la nena, y a Gabriel también, asistente aquí en el Centro Peruano de Psicoterapia Integral. Entonces, hoy quiero mencionar básicamente dos enfoques desde los que se puede trabajar esto que conocemos como depresión. Uno es el enfoque gestáltico. El enfoque gestáltico se basa en tres principios fundamentales: el darse cuenta, la capacidad para tomar conciencia, lo que les comentaba hace un momento, lo importante que es primero reconocer antes de preguntarme qué hacer, el aquí y ahora, centrarme en lo que me está ocurriendo en el presente, en este momento, y algo importantísimo que se toma del existencialismo, ¿no? Que es la responsabilidad, la autorresponsabilidad, el hacerme responsable de lo que me está ocurriendo, el hacerme responsable de mi existencia. Bienvenida, Diana. Encantado de compartir contigo y con el grupo. Y desde aquí, desde la Gestal, se trabaja mucho el tema de que la persona pueda centrarse en lo que le ocurre. Muchas veces, cuando un cliente nos llega a consulta, se centra mucho en cómo él debería ser, ¿no? Dice, sí, yo me siento triste, pero yo no debería ponerme triste por estas cosas, ¿no? O yo me siento muy ansioso frente a una exposición que tengo que hacer en mi trabajo, o frente al hecho de conversar con mi esposa de algo que me está ocurriendo, y yo no debería sentirme así. Cuando la persona comenta de que no debería sentirse así, entonces me está hablando de un ideal, y por lo tanto me está hablando de algo que no es real. Me está hablando de una expectativa que tiene sobre sí misma o sobre sí mismo. No nos interesa trabajar tanto con la expectativa. En todo caso, poder reconocer que esa es la expectativa, pero lo que nos interesa más bien es trabajar con lo que realmente te ocurre. Lo cierto es que en el fondo sí te sientes ansioso, o por otro lado, sí sientes miedo, y esa es una realidad. Hablemos de tu miedo. Centrémonos en cómo es este miedo que estás experimentando, cómo es esta tristeza que, que, que te ocurre, esta tristeza que te sucede, que te está sucediendo. Entonces, esto por un lado. No trabajamos desde la Gestal en el tema de que la persona mire otra cosa que no sea quién es ella y cómo está experimentando lo que le ocurre en este momento, sea lo que sea, sea lo que sea agradable o desagradable. Y por supuesto, frente a aquello que nos resulta desagradable, principalmente nuestras respuestas son de evasión. Buscamos diversas formas para tratar, para lograr no sentir aquello que estamos sintiendo. Por ejemplo, podríamos buscar distraernos, ¿no? Conectar con otra cosa distinta. Salir, comprar, trabajar, buscar estímulos atractivos del exterior que hagan de que mi foco de atención pase a otro lado. Y puede funcionar durante un tiempo, pero lo que me ocurre sigue presente ahí, sigue dando vueltas y va a seguir aflorando en diversos momentos de mi vida hasta que lo resuelva. Entonces, esta es una de las estrategias que comúnmente usamos, ¿no? Estos mecanismos de evasión. O racionalizar, ¿no? Pensar de que esto no es correcto y pues encontrar explicaciones lógicas para no sentir lo que estoy sintiendo. Y está claro de que decirme simplemente no voy a estar triste, o que yo le diga a alguien triste no lo estés, no alcanza y no es suficiente para que la persona le ocurra. Si fuera así de mágico, pues imagínense, no habría que trabajar en ningún proceso. Y lo cierto es que los organismos, por su naturaleza, funcionan a través de procesos. Nosotros funcionamos a través de procesos. No como las máquinas, que podemos pasar de un estado directamente a otro, solo apretando un botón. La tristeza, entre otras emociones, han sido emociones
han sido y son emociones culturalmente, especialmente por el lado occidental al que pertenecemos o en el que fuimos culturizados, ¿no? Eh, muy rechazadas. Se consideran incluso emociones negativas, ¿no? La tristeza está considerada como una emoción negativa y que no debe ser sentida y que debemos evitar a toda costa. Pero lo cierto es que es una experiencia que es parte de la existencia de todo ser humano. Elías, bienvenido, un abrazo a todos los amigos de Cusco. Percy, bienvenido, Javier también. Eh, y como toda experiencia que nos resulta incómoda y queremos quitárnoslas de encima, eh, lo último que queremos hacer es experimentarla. Y paradójicamente es el camino que nos va a llevar justamente a poder transitarlas, ¿no? Eh, Pasar algo no implica saltarlo, ¿no? No implica saltarlo. Pasar algo implica pasarlo, ¿no? Recorrerlo. Cuando lo recorremos, cuando nos damos permiso de poder recorrer la tristeza, por ejemplo, aunque es desagradable, realmente podemos empezar a procesarla, asimilarla y cuando estemos listos, de verdad dejarla ir. Es cuando simplemente queremos saltarla, ¿no? A través de los diferentes mecanismos, estrategias que hace un momento estuve comentando. Y esto buscamos en Gestalt, que la persona conecte con aquello que está sintiendo. Una frase que me parece muy interesante es la frase que nos dice que saber estar triste, y miren qué paradójico, ¿no? Saber estar triste nos protege de la depresión. Suena muy raro, ¿no? Porque suena como si yo me permito estar triste, me voy a enfermar. Y es todo lo contrario. Justamente la depresión, gestálticamente hablando, tiene que ver con una tristeza mal procesada o mal asistida. Como una neumonía puede ser el producto de un resfrío mal curado, podríamos decir también que la depresión puede ser el producto de una tristeza no vivenciada a plenitud. Puede ser el resultado de una tristeza evadida. Eh, como diría Claudio Naranjo, representante importantísimo en la Gestalt de Chile, chileno él, me refiero, vive y experimenta lo desagradable con tanta intensidad como lo agradable. Estos son principios fundamentales en el trabajo gestáltico. Otro punto importante que también influye en los cuadros de depresión, mirándolo desde la teoría gestáltica, es este conflicto interno por el que todos pasamos de una u otra manera, que Fritz Perls, el co-creador, conjuntamente con Laura, de la psicoterapia gestal, llamaba esta polaridad del perro de arriba y el perro de abajo, ¿no? El perro de arriba tiene que ver con este lado nuestro que es exigente, que nos culpa, que nos presiona, que nos castiga. Y el perro de abajo es esta parte nuestra que es la culpada, la presionada, la exigida, la castigada. Entonces, cuando este conflicto, digamos, no logra resolverse y se vuelve muy polar, ¿no? Esta guerra se hace muy intensa y la guerra finalmente se desarrolla sobre mí, sobre nosotros. Puede también generarse un estado de desenergetización, de elevado malestar, que puede conllevar, por ejemplo, también a un cuadro depresivo. Situaciones como la autoexigencia, ¿no? La búsqueda del perfeccionismo, de poder cumplir con expectativas que pueden ser muy altas para mí. Es como si una parte mía me dijera, tú todo lo puedes, tú debes lograr tal cosa, y otra parte mía se da cuenta de que
tengo mis limitaciones y no puedo hacerlo. Y se genera una pugna constante en la cual invierto muchísima energía, muchísima fuerza, y que me lleva a un estado de clara insatisfacción, que por ejemplo en algunos casos puede, repito, conllevar a este tipo de estados. Está también el tema de la culpa, ¿no? La culpa que puedo sentir, que igualmente, ¿no? Aparece en mí una instancia, una especie de culpador y una parte mía culpada, como si yo fuera mi propio juez y mi propio sentenciado, en la que normalmente me digo de que hubo algo que hice mal, ¿no? Ya sea por algo que hice o que dejé de hacer. Y me critico constantemente por esto, y me juzgo constantemente, diciéndome de que por ende fui una mala persona, por ende soy una persona que me ha equivocado, que me he equivocado tremendamente, he cometido una falta terrible, eh, generándome, sometiéndome a una sanción, a una propia sanción, en la cual me castigo constantemente por esto. Y esto es algo importante también y por lo que muchas personas pueden llegar también a consulta. Algo importante a considerar dentro de la culpa es de que la culpa puede también contar con un lado positivo, que es el lado que me puede invitar a poder darme cuenta en qué me equivoqué y poder aprender. Es decir, tomar conciencia, que es distinto a sentirme culpable o aplastarme yo mismo con la culpa, azotándome y diciéndome lo malo o lo mala que fui y que soy, ¿no? Esto acompañado también a veces por diálogos internos en los que me digo que soy una mala persona y que no valgo la pena y que no merezco ser feliz. Incluso me castigo restringiendo en mi vida cosas que puedan darme placer. He sabido de personas, por ejemplo, que por haber cometido algo que han considerado una falta, se dicen cosas como que yo no merezco tener una pareja o no merezco a alguien que me quiera, ¿no? O se han negado la posibilidad de acceder de repente, de poder acceder de repente a un buen trabajo o recibir algún tipo de ayuda de alguien o algún regalo, un ofrecimiento, porque consideran que son personas no merecedoras por aquella falta que cometieron. Entonces, es ahí cuando esta crítica se vuelve tóxica para uno mismo y toma esta forma de la culpa. Lo que nos toca trabajar respecto al tema de la culpa, que puede ser una de las génesis de un estado depresivo, es el tema de que podamos entender qué fue lo que ocurrió en ese momento. Que cuando yo tomé una acción, que ahora la considero una falta o un error, darme cuenta de que en esa situación, cuáles fueron las circunstancias frente a las que tomé esa acción, ¿sí? Si me quedé callado, ¿por qué me quedé callado? Revisar, me quedé callado, me quedé callada porque en ese momento consideré que si hablaba, si abría la boca, alguien podía salir lastimado. Quería proteger a mi familia, quería proteger a un ser querido y preferí guardar silencio. ¿O por qué hablé? ¿No? Darme cuenta de que en ese momento, bajo esas circunstancias, como se estaba dando ese episodio, yo decidí hablar porque me pareció que era lo más conveniente. Creía que así podía el tema poder resolverse o algo podía quedar aclarado. No me di cuenta de que al hacerlo esto podría conllevar esta otra consecuencia. A veces no podemos ser capaces de ver todos los factores. Eso es algo que también vamos ganando, por supuesto, con la experiencia y con el arte de vivir. Por ende, comprender, entender cuáles fueron mis intenciones cuando tomé esa acción que yo considero equivocada, puede permitirme, ¿sí? Puede permitirme tener una actitud más compasiva conmigo misma o conmigo mismo, que es lo que muchos podrían llamar el perdón o el autoperdón. La culpa básicamente tiene que ver con un resentimiento consigo mismo, con uno mismo. Entonces, repito, trabajar este resentimiento parte, como todo proceso de perdón o de autoperdón, con primero entender y comprender las intenciones de fondo que me motivaron a actuar o a no actuar en cierta situación o en cierta circunstancia.
Eh, Me hacían una pregunta interesante por aquí, ¿no? Si los depresivos son personas que no saben expresar su ira. Claro, otro factor que puede también ser génesis o eh, predisponer a una situación de depresión es eh, la limitación en la expresión de las emociones, ¿no? No solamente de la ira, sino también de la tristeza, como lo estaba comentando hace un momento. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, aparece un mecanismo interesante en la gestal que lo llamamos la retroflexión, que es me termino haciendo a mí lo que le quiero hacer a otro. Por ejemplo, algunas iras, alguna rabia no expresada hacia alguien, por ejemplo, que yo evito hacerla porque considero de que si lo hago puede ocurrir algo terrible, eh, puedo lastimar al otro y a partir de ello sentirme muy culpable, ¿sí? Es cuando puedo tomar el camino entonces de no expresarla, ¿sí? Y en todo caso dirigirla contra mí mismo o contra mí mismo, ¿sí? Toda represión va a implicar una inversión de energía, como nadar contra la corriente, y una inversión de energía que de alguna forma nos va a afectar físicamente y psíquicamente. Entonces, no es de extrañar que muchas personas que presentan depresión no solamente son personas que presentan un llanto constante, muchos de ellos incluso refieren incapacidad para poder llorar, sino que también son personas muy irritables. Son personas que llevan consigo un gran nivel de frustración. Por supuesto, entendemos de que la frustración conlleva básicamente a dos emociones, a la tristeza o a la rabia. Eh, y cuando estas dos emociones no son vivenciadas para luego poder ser resueltas, quedan atascadas en el alma y en el cuerpo, y en algunos casos pueden trastocarse en algún cuadro psicopatológico, como la depresión, que es el que estamos comentando ahora. Por ello, retomo esta frase de que saber estar triste es una forma de prevenir la depresión. Saber estar triste implica que cuando identifico en mí este estado frente a algo que me frustra, como lo comentaba hace un momento, toda tristeza parte de una frustración, de algo que no está ocurriendo como yo quisiera que sea, o que algo está ocurriendo como no quisiera que sea también, eh, implica tomarme un tiempo, darme permiso de poder vivirla, permitirme estar triste, de la forma que yo necesite hacerlo, ¿sí? Y la tristeza, más que ser, a diferencia de la cólera es como que una energía caliente que quiere salir, la tristeza más bien nos invita a veces a querer estar más bien hacia adentro, ¿sí? Buscamos de repente estar solos, ¿no? Con poca energía, queremos estar sentados o recostados o en silencio, eh, llorar posiblemente, eh, y darle esta posibilidad al cuerpo, darle la posibilidad a los lacrimales de poder segregar lágrimas, darle la posibilidad a los músculos del rostro, a los pulmones, eh, a la caja torácica, de poder llorar, sentir esta congoja y esta pena, puede resultar muy liberador, muy liberador. Es curioso cuando las personas justamente dicen, desahógate, ¿no? Quiero llorar, desahógate. Y es muy cierto porque retener la pena, retener el llanto, implica un ahogo, ¿no? Eh, un ahogo que en el tiempo, repito, no solamente implica un ahogo del aire, no solamente implica un ahogo de la respiración, de las lágrimas, de las mucosidades nasales, sino un ahogo emocional que en el tiempo, repito, puede traer un costo, ¿no? Para quien lo hace. Eh, ¿Cómo reconocer la depresión en una persona pasiva? Supongo que cuando es una persona pasiva, una persona que no lo comunica. Bueno, eh, hay que entender también de que qué razones tiene esta persona para no comunicarlo y también preguntarse a quién no se lo comunica, ¿no?
muchas veces pasamos por estados, por ejemplo, de tristeza. Hay que entender también que no toda tristeza tiene que ser considerada una depresión. El hecho de que yo esté triste no significa que esté deprimido. La depresión es un cuadro clínico que requiere de ciertos criterios, ¿no? Cambios en el apetito y en el sueño, eh, un estado de apatía y tristeza constante durante todo el día o la mayor parte del día, que incluso me inhabilita para poder hacer actividades como trabajar, por ejemplo, dificultad para poder concentrarme, para poder pensar, eh, eh, desgano o desinterés frente a actividades que antes sí me resultaban muy interesantes y ahora ya no lo hago. Eh, Hay también el tema de ideación de muerte, miedo a morir, o ideas o deseos de morir, o peor aún, intentos, ¿no? O sea, hablo de ideación suicida o conductas o intentos suicidas también. Eh, También lo que comentaba, duros autorreproches contra mí mismo, ¿no? Altas críticas respecto a mí y sentimientos de culpa, fatiga, pérdida de energía. Entonces, tienen que haber varios criterios que según los manuales clínicos además deben permanecer de forma constante durante mínimo 2 semanas. Que es distinto a que yo pueda estar triste. Posiblemente yo puedo estar triste, sentirme, ¿no?, decaído, pero a pesar de eso puedo continuar con mi vida. Va a depender mucho de cuánto esté afectando esto al despliegue de mis actividades, de mi funcionalidad en mi día a día. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que se puede sentir triste, para empezar, ¿no? O cuando yo estoy triste, es curioso, pero no se lo cuento a todo el mundo. Se lo cuento a las personas que yo sé que me van a escuchar. Ajá. Y cuando digo escuchar es, en primer lugar, personas que estén dispuestas a aceptar mi tristeza, que de verdad estén abiertas a recepcionar aquello que les quiero comunicar antes que criticarme o decirme que está mal que yo me sienta así. La verdad es que eso es lo peor que podríamos hacerle a una persona que está triste y es lo peor que nos pueden hacer cuando nos sentimos así. O sea, ya me siento mal y venir y decirle a alguien que me siento mal, y que esa persona me diga de que está mal que me sienta mal y que por eso además, no sé, soy un tonto, o soy demasiado sensible, o que debería ya no hacer eso, es una forma de no sentirme acompañado ni asistido. Muchas veces cuando estoy triste, a veces lo único que necesito ni siquiera es una respuesta o una solución a lo que me ocurre, simplemente alguien que me diga, oye, acá estoy, tranquilo, te escucho. No sé, si te provoco un abrazo, acá estoy, vamos, te abrazo. Si quieres llorar, llora, acá estoy contigo y te acompaño en tu llanto, ¿sí? O lo mucho te digo, mira, esto va a pasar y todo va a estar bien, pero acá estoy contigo. Eso es algo muy importante dentro del trabajo de la tristeza y de los cuadros depresivos, ¿sí? Comentaba, ya el depresivo, autocrítica tiene suficiente, más que suficiente como para recibirla también desde afuera. Pero claro, como pertenecemos a una cultura en la que la tristeza está catalogada como una emoción negativa y que debemos desterrar de nuestra vida, pues seguramente cuando alguien viene y nos comparte su tristeza, nos asustamos también, ¿sí? No queremos que se sienta así, creemos que que eso lo va a enfermar. De hecho, yo también creo que me voy a enfermar si me pongo triste. O sea, si no soy capaz de poder acompañarme en mi tristeza, difícilmente puedo acompañar a otro en la suya, ¿no? Entonces, normalmente tomamos actitudes de rechazo frente al que está triste, que es justamente lo que menos necesita una persona que está pasando por una situación así. Entonces, yo te digo, una persona que tú comentas de que tiene una comunicación pasiva, posiblemente sea una persona que por alguna razón, y te lo digo a ti, si te ocurre a ti con esa persona, más bien, ¿qué le está pasando a esa persona que no quiere compartirlo contigo? ¿Mm? Pregúntate cuál es el trato que tú le das a esta persona cuando te cuenta su tristeza, o qué crees que le dirías si es que viene a decirte que se siente decaído y muy mal. Tal vez ahí puedas descubrir la razón por la que esta persona se comunica, así como tú dices, pasivamente contigo. Miremos esto. Eh, claro, explicarme algo sobre el TOC
de amores. Bueno, cuando hablas de un TOC, supongo que te refieres a un trastorno obsesivo compulsivo de amores. Habría que ver bien, ¿no? Habría que diferenciar un trastorno obsesivo compulsivo de una persona que presenta una fijación de repente frente a alguien, ¿no? Frente a alguien. Eh, un trastorno obsesivo compulsivo se puede manifestar frente a diversas situaciones de la vida cotidiana, incluso no solamente en el ámbito amoroso, ¿no? Pero cuando presenta una fijación hacia alguien, seguramente esta viene acompañada de ideas de que esta persona es única, ¿sí? De que solo con esa persona yo puedo ser feliz, por ejemplo, ¿no? O esta persona posiblemente puede, por ejemplo, ¿no? Puede haber mostrado una actitud de rechazo o no corresponderme amorosamente, que más bien para mí eso se convierte en un reto, ¿no? Eso lo habíamos conversado un poco en la videoconferencia cuando hablábamos de la dependencia emocional, ¿no? Si tú me rechazas, eso es señal para mí de que yo no soy aceptable y por lo tanto, antes que irme con esta idea, prefiero ver la manera de finalmente conquistarte y que estés conmigo, porque si finalmente yo logro que estés conmigo, entonces queda claro de que yo de verdad sí valgo la pena. A veces pueden ser los móviles por los cuales nos fijamos, o bueno, voy a usar el término, nos obsesionamos, hay que usarlo con cuidado, con alguien. A veces creemos de que estar con alguien va a resolver algo de mi vida o va a evitar de que algo muy doloroso me ocurra. Eh, bueno, el tema de pacientes, a ver, eh, bueno, si una persona no quiere asistir a terapia, entonces nos toca trabajar con su entorno, ¿no? Si es tu pareja la que no quiere ir a terapia, ven tú y trabaja. Sistémicamente hablando, todos los elementos que conforman un sistema están interconectados. Si un elemento cambia o se modifica, el otro de alguna forma también se ve influido por este cambio. Si un miembro de tu familia está, por ejemplo, bajo un cuadro depresivo y por alguna razón no quiere asistir a terapia, estamos entonces el resto de la familia invitados a participar y empezar a ver cómo podemos colaborar, cómo podemos cooperar con este miembro de la familia. Yo me acuerdo mucho del caso de una chica que la mamá la trae a una adolescente y la mamá muy preocupada porque la chica la veía muy triste, ¿no? De hecho, una chica que vivía en el extranjero y como familia habían venido acá a Perú porque por diversas razones. Eh, y cuando les pedí que vengan juntos, de hecho la chica accedió a venir, eh, ella está claramente triste porque ahora que estaba aquí, en otro país, estaba lejos de su enamorado, dejó a su enamorado en su país de origen. Pero ¿qué pasaba? Que la mamá, cada vez que notaba a la chica triste, que estaba metida en su cuarto, que estaba en el sofá, la mamá, desde su desesperación, y es entendible, y desde su miedo, se acercaba a la hija y le decía, otra vez estás metida en la cama, no haces nada, tú te quieres morir aquí, ¿qué te ocurre? Si tú eres joven, ya olvida, tenemos que seguir para adelante. Con lo cual la chica se sentía claramente aturdida, ¿sí? Y la mamá le decía, pero cuéntame, pues, ¿qué te pasa? Yo soy tu madre, tienes que decirme qué es lo que te está ocurriendo. Y pues la chica, pues, no le contaba nada. Cuando estuvimos en sesión con ambas, ¿no? Creamos un espacio en el que la chica finalmente se animó, ¿no? A poder expresar a su mamá de que lo que le ocurría era que la forma en la que la mamá quería ayudarla era una forma que a la chica no le servía. Y la chica, en resumen, lo único que quería de su mamá en ese momento era curioso, pero solamente quería que la abrace. Y fue lo que le dijo la mamá. Mamá, cuando me veas así, acércate a mí y abrázame. Eso es todo lo que necesito de ti. Entonces, fíjese cómo acá también la intervención del entorno, por ejemplo, de la familia, puede tener una influencia poderosa en el proceso y en la asimilación de aquello que este miembro de la familia, el paciente identificado, puede estar experimentando. Eh, la depresión en pacientes oncológicos. Claro, cuando hablamos de pacientes oncológicos, podríamos también unirlo, relacionarlo también con aquellos pacientes que, por ejemplo, sufren de enfermedades terminales o que están enfrentando una situación en la que la muerte está próxima. Son situaciones muy dramáticas y los estados depresivos en estos casos pueden estar presentes.
no solamente en quien padece la enfermedad, sino también en el entorno familiar. Una persona que está padeciendo una enfermedad terminal, por ejemplo, es importante poder trabajar con estas personas un poco el sentido, ¿no? Poder empezar a encontrarle sentido a aquello que les está ocurriendo. Prepararse, por ejemplo, sobre aquello que va a ocurrir, que tengan la oportunidad de poder sentir, de poder expresar lo que están sintiendo. A veces esta labor de hacerme el fuerte, de yo no mostrar mi tristeza o mi dolor frente a los demás, porque los demás se van a sentir mal y quiero cuidarlos, a veces puede ser una idea errada, porque a veces las personas que nos rodean pueden ser más fuertes de lo que creemos, ¿no? O más bien lo que necesitan es también que compartamos juntos, ¿no? este dolor. Muchas de las personas que pueden presentar un cuadro depresivo pueden ser personas que se exigen de forma muy extrema esto de mostrarse siempre fuertes, no vulnerables, no sensibles. Yo debo ser la columna de mi hogar, por ejemplo, no puedo mostrar debilidad ante los demás, y esta exigencia puede llevarlos en algún momento a colapsar, ¿no? Y a generar situaciones de este tipo. Entonces, volvemos a lo que comentábamos hace un momento, permitirnos expresar, ¿sí? A veces es mejor sacarlo que tenerlo dentro. Como decía Einstein, la energía no desaparece, solo se transforma. Y se puede transformar a veces en cosas muy feas, si es que no le damos la oportunidad de poder eh, moverse, fluir. ¿Qué tal? Bueno, saludos a todas las personas que se están conectando. Sí, ajá. Actitudes nuestras que no queremos que sean manifiestas con nuestro entorno, manifestadas en nuestro entorno, o incluso con nosotros mismos, las ocultamos, o actuamos de forma evasiva frente a ellas, pero contra más las ocultamos, más nos dominan. Sí, contra más las ocultamos, más esclavos o esclavas quedamos de ellas, ¿no? Permitirnos sentir la tristeza o la congoja. A ver, esto mismo podría suceder al no permitirnos sentir la tristeza o congoja y que esto a largo se engrandezca a una depresión por no procesar este sentimiento. Así es, José, justamente lo que comentaba hace un momento, ¿no? ¿Sí? De cómo una tristeza mal asistida se termina enquistando, ¿sí? Y convirtiéndose en algo mucho mayor. Yo recuerdo mucho una clase que tuve en la universidad con un profesor al que con mucho cariño, el profesor Ramiro Gómez, y él comentaba un caso muy interesante, ¿no? De una situación de una muerte, y bueno, un grupo de personas que fueron llevando el ataúd hasta el cementerio y estaban pues colocando el ataúd en el nicho y todos estaban pues con sus corbatas negras, con sus lentes oscuros, sollozando de una forma muy discreta, ¿no? Y mientras lo hacían, empezaron a escuchar llantos y gritos al otro lado, ¿no? Que era otro entierro, pero de personas pues que gritaban y se tiraban en el cajón y decían, no te vayas, me voy contigo, y se agarraban y lloraban a viva voz, ¿no? Entonces estas personas que estaban aquí llorando con mucha discreción y de forma muy, muy elegante, uno le dice al otro, oye, pero esta gente que tiene, no es posible que hagan tremendo escándalo, o sea, que se controle. Y por ahí alguien respondió y le dijo, bueno, sí, esta gente la verdad elegante, muy elegante no es, pero mañana esa gente sí va a tener salud mental. No como nosotros que estamos aquí apretando la corbata para evitar de que las lágrimas, ¿no? Y el dolor salgan. Al no salir, ¿cuánto tiempo más nos va a acompañar? Y cuántas posibilidades hay de que esas lágrimas se terminen pudriendo también dentro de nosotros y convirtiéndose en otra cosa. Isabel, ¿qué tal? La xenotipia. Bueno, importante tema. Yo te digo que vamos a tocarlo en otro encuentro, ¿sí? Eh, entonces, esto. mm, eh, y por otro lado, así como hemos conversado sobre el tema de poder permitirnos expresar lo que sentimos, ¿no? El tema de los duelos también, ¿no? Las pérdidas. A veces es algo que también nos puede tocar vivir, no solamente la muerte,
bueno, distintas muertes, ¿no? La, tanto la de una persona como la de un proyecto, como la de una relación. Y nos toca tomarnos un tiempo también para poder vivir este duelo que se vive con tristeza, a veces también con rabia, ¿no? También con una rabia que también nos toca procesar. Eh, el tema de la rabia es un tema también aparte, que podemos conversarlo en otro momento, ¿no? Hablar también de la rabia que resuelve, o a diferencia de la rabia que destruye. Pero volviendo a la tristeza, que es el tema de ahora, eh, tomarnos un tiempo para estar tristes, para estar solos, para poder llorar. eh, a veces necesitamos abrazar la almohada. Espero no les parezca demasiado cursi, pero no sé, agarro el peluche y lo abrazo y lloro, eh, hasta quedarme dormido, tal vez, ¿no? A veces hay que exprimir muchas veces la esponja para realmente poder dejarla seca, ¿no? De alguna forma, vivir la tristeza lubrica, ayuda a que pueda ir procesando esto a mi tiempo y a mi ritmo. No hay un tiempo definido para, para cada uno, para cada una. Por supuesto que un duelo, si además viene acompañado de sentimientos como por ejemplo la culpa, esto por supuesto conlleva a que ese duelo se procese con más ruido y con más dificultad. Porque ahí tenemos una culpa, que es una autocrítica, un resentimiento conmigo mismo, que va a impedir de que yo pueda finalmente poder soltar aquello que ya se fue, ¿no? Pues voy a estar enganchado al hecho de que esto fue por mi culpa, yo hice algo malo, ¿no? Entonces es como que la pelea interna ahí se mantiene. Eh, ¿Qué tal? Una pregunta, de todo lo que tú dices, ¿cómo hago para que ella me quiera? Eh, es una buena pregunta, Alejandro. También creo que se presta muchísimo para poder abrirlo en otro tema, pero solo quiero decirte algo de que la puerta, la puerta del corazón tiene la cerradura por dentro, no por fuera. Así que no siempre somos omnipotentes para lograr de que alguien nos quiera como queremos, nos mire como queremos que nos mire, o que sienta hacia nosotros lo que queremos que sienta. No tenemos control sobre todo eso. A lo mucho tenemos control sobre lo que sentimos. Incluso, me retracto, ni siquiera tenemos pleno control sobre lo que sentimos. Lo que sí tenemos es control y responsabilidad sobre qué hacer con lo que sentimos, ¿no? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer con lo que sentimos? Y volviendo al tema de la tristeza, lo que estamos planteando en esta reunión es que lo mejor que podemos hacer con la tristeza es darnos permiso de poder sentirla y vivenciarla. Bueno, eh, nos hemos pasado un poquito con el tiempo, estas charlas siempre resultan insuficientes respecto al tiempo, yo he planteado unos 40 minutos, pero ya estamos cerca de las 9. Eh, yo les agradezco mucho a todos los que se han unido para poder escuchar lo que compartimos acá, para sus preguntas. Eh, Tal vez luego podamos hacer una pequeña encuesta para ver cuál sería el siguiente tema que ustedes quisieran que podamos compartir aquí por este maravilloso medio del Facebook Live. Eh, no quisiera, sin antes despedirme con algunas ideas importantes. Uno, eh, vivir mi tristeza, experimentar mi tristeza de forma auténtica puede ser una buena forma de poder prevenir la depresión. Dos, si acepto mi tristeza, voy a poder acompañar a los otros en la suya. Porque cuando estoy triste lo que necesito es acompañamiento, no crítica. Y a veces ni siquiera soluciones ni respuestas, sino solamente un buen acompañamiento. A veces un buen abrazo, un buen hombro que me respalde. Eh, Identificar también si estoy sintiendo culpa, si estoy sintiendo cargo de conciencia frente a algo. Es bueno poder resolverlo pronto, repito, tratando de comprender las intenciones que tuve cuando ejecuté tal acto o cuando dejé de hacer algo, porque la culpa también puede ser una génesis o un factor que puede predisponer a estados de depresión, por ejemplo.
Siguiente, si tengo sospechas de un cuadro depresivo, lo ideal es pasar por una evaluación de un profesional de la salud mental, un psicólogo, un psiquiatra, para realmente poder determinar si es esto lo que me ocurre o si es una situación de tristeza, ¿no? O de ansiedad, por ejemplo, que a veces va muy unido a los cuadros de depresión. Ya tenemos el famoso trastorno mixto ansioso-depresivo, ¿no? Es bueno poder consultarlo con un profesional. Muy atentos también a los temas de la exigencia también, ¿no? Cuadros elevados de estrés, productos de una elevada autoexigencia, también pueden llevar a situaciones como la depresión o cuadros muy similares a los depresivos. Y bueno, finalmente, poder invitarlos a todos a los siguientes eventos que tenemos programados, ¿no? Este miércoles 11, estaré en el Colegio de Psicólogos con una conferencia sobre la psicoterapia gestal y sistémica aplicada a parejas, ¿no? La he denominado "No hay un yo sin un tú". Luego tenemos el siguiente miércoles 18, un taller, ahora no una conferencia, sino un taller en el Colegio de Psicólogos también, en la sede nacional, que estaré dirigiendo, en el cual voy a presentar un taller vivencial sobre el trabajo de parejas, lo masculino y lo femenino, desde la ecopsicología, que es esta perspectiva que estamos trayendo a Perú a través del centro, conjuntamente con mi esposa Alejandra Esmoy. La siguiente actividad que tenemos, a ver si me acuerdo, tenemos esta. Bueno, y por supuesto, invitarlos también a todos a el retiro formativo que tenemos ahora a finales de agosto. Tenemos un retiro de inmersión en naturaleza del 29 de agosto al 2 de septiembre, en nuestra selva peruana, nuestra hermosa selva peruana, exactamente en el Lodge Chirapamanta, está a 30 minutos de Tarapoto, con los docentes de la Sociedad Internacional de Ecopsicología. Nos va a acompañar Teresita Domínguez desde Uruguay y Ezequiel Álvarez desde Argentina, para tener estos 5 días de vivencia en medio de la naturaleza, no solamente para hacer un trabajo profundo de nuestro eco-self, de nuestra parte interior más profunda, sino también para aquellos que estén interesados en poder formarse en este nivel ecotuner, como primer nivel de esta hermosa perspectiva que hemos traído del año pasado aquí a Perú, que es la ecopsicología. Entonces, están invitados a estas próximas actividades que tenemos. Cualquier información nos escriben al Facebook, a nuestros teléfonos también, y como siempre estaremos por aquí, y estaré también por aquí encantado de poder recibirlos. Un fortísimo abrazo para todas, para todos. Cuídense mucho, que estén bien. Escúchense, dense permiso de sentir y espero que nos veamos para una próxima ocasión. Muchísimas gracias por la atención prestada. Buenas noches.